¿Listo? Voy a iniciar hablando de la tradición y la podemos encontrar en el código en el artículo 740 al 761. ¿Listo? En el mismo código civil nos indica que es un modo de adquirir dominio de las cosas y la entrega que el propietario hace de ellas a otro, existiendo por una parte la facultad, la intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de recibirlo al adquirirlo, ¿no? Que al adquirir lo que se dice el dominio se extienden todos los otros derechos reales. Desde el dominio nacen los otros derechos reales. De esta definición de dominio encontramos dos partes, el tradente y el adquiriente. Estas dos partes que siempre van a estar muy ahí. Entonces vamos a encontrar las dos partes, que el tradente, entonces como les decía, el tradente es aquel que transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y el adquiriente, la persona que lo recibe, el que adquiere el dominio de lo que le entregó el tradente de la cosa entregada. Perdón por la redundancia, ¿listo? Entonces la tradición se clasifica en dos modalidades. La primera es la tradición de bienes corporales, que es aquella que existe el dominio tanto del tradente como del adquiriente. Los dos van a estar ahí. La tradición de las cosas muebles se hace con la simple entrega del bien o la cosa. Entonces voy y entrego a Pepito el bien o la cosa. ¿Listo? Y la adquiere y tratándose de bienes raíces. En este caso siempre vamos a tratar de bienes raíces. La tradición solo se completa con la inscripción en la oficina de registro. Entonces de registro. Ahí ya se completa eso. ¿Listo? Y en la tradición de bienes incorporales es importante tener en cuenta lo incorporado en el artículo 761 del Código Civil. Pueden ser derechos reales, por lo que se sabe que se debe aplicar la norma teniendo en cuenta esa clasificación. La tradición también tiene unos efectos, pues unos efectos que son muy importantes. Si se realiza por el verdadero propietario de un bien, se transfiere por ella en el dominio al adquiriente. ¿Listo? Si el tradente no es el dueño, puede ser transferible por medio del dominio. Y tenemos los siguientes efectos de esto. Extinción de la obligación de dar. La obligación de dar se extingue una vez realizada la tradición. Transferencia del derecho por el cual se efectúa la tradición. Hace referencia a que el derecho se transfiere una vez se efectúe la tradición. Qué pena por hablar tanto de esto, ¿no? Requisitos de la tradición. Primero, existencia de dos o más personas, tradente y adquiriente. Segundo, consentimiento escrito de vicios entre el tradente y el adquiriente. Siempre tiene que existir el consentimiento. Tercero, existencia de un título de dominio que genera una obligación de dar, ¿no? Y la entrega de la cosa, que pues es súper importante. El quinto sería el requisito especial de inscripción del título en la oficina del registro de instrumentos públicos. Eso es muy importante. Ahora llegamos a la sucesión por causa de muerte, que también pues es algo que suele pasar aquí en todo lado, que pues nuestras familias tienen que realizar lo que es la parte de la sucesión. La parte de la sucesión cuando un familiar fallece y deja un tipo de dominio. Entonces pues se ve un poquito borrosa la cámara, pero pues bueno, ahí vamos. Como les decía, la parte de esto, tenemos diferentes tipos de sucesión. Estos están en los artículos del 1008 al 1066 del Código Civil, y es el modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida. ¿No? Entonces, la sucesión puede dividirse en sucesión testada o intestada, dependiendo si la sucesión se regula por un negocio jurídico del testamento o por las normas establecidas en el ordenamiento jurídico. Tenemos diferentes tipos de sucesión. El de tipo universal, este se presenta cuando se sucede al difunto en todos los bienes y los derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. También está el que es el título singular. Se da cuando en una cosa específica, tiene que ser algo súper específico,
o más especies determinadas de cierto género. ¿Listo? La testada se da cuando sucede como consecuencia de un testamento. Su nombre lo dice, testada, en el testamento. Y la intestada se da cuando se origina por el ordenamiento jurídico, ya que el causante pues no dejó ningún testamento. Ahora hablamos de la ocupación de dominio, que está en el artículo 685 al 712 del Código Civil. La ocupación es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que nadie le pertenece, mediante su apreciación material con el ánimo siempre de adquirirlas. Esto siempre va a pasar siempre que la ley lo permita, ¿no? Entonces tiene que ser por apropiación de la misma ley. En este caso el dominio no se tratiene, sino que se crea, ¿listo? Entonces la ocupación del dominio tiene unos requisitos como, primero, que la cosa carezca actualmente del dueño, o sea, que el dueño no exista. Segundo, que la apreciación material esté con la intención de adquirirla, que pues tenga la intención, que es lo más importante. Entonces, que no carezca de dueño, que tenga la intención de adquirirla y que la ocupación esté permitida por la ley, siempre y cuando esté permitida por la ley y pues esté en la presente, ¿no? Existen clases de ocupación. Iniciamos con la ocupación de cosas animadas, como la raz, la pesca, la caza, todo esto que pues solemos hacer algunas personas. También tenemos la ocupación de cosas inanimadas, es la que se hace sobre cosas que no tienen vida, que no pertenecen a nadie y de las cuales la persona interesada se apropia. Entonces pues eso también pasa con bienes no sujetos a una ocupación. Entonces los bienes no sujetos a una ocupación, el Código Civil no realiza una enumeración de los bienes que no pueden ser adjudiciales. Sin embargo, es de aclarar que se presentan algunos casos en los que no es posible efectuar la ocupación o no se encuentran ilimitados por la ley. Iniciamos con las cosas que pertenecen a la nación por disposición del Código de Recursos Naturales, ejemplo, los animales salvajes, o se encuentra estipulado en el artículo, eso se encuentra creo, en el artículo 687. La cosa que se halla con el dueño aparente o cosas perdidas. Se encuentra estipulado también en el artículo 704 y 705 del Código Civil y deben ser devueltas al dueño. Los bienes baldíos solo pueden ser efecto de ocupación por lo establecido en la ley 160 de 1994, pese a que gran parte de la doctrina establece que conforme al artículo 675 del Código Civil, estos no pueden ser objeto de ocupación, a medida que ya han tenido un dueño que puede ser de la nación o por lo tanto solo pueden ser adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras. Entonces pues es importante que tengamos esto muy en cuenta. Los bienes vacantes, conforme a la ley 160 de 1994, pueden ser objeto de ocupación. Estos pertenecen al Fondo Nacional Agrario. Y los bienes mostrencos pertenecen al Instituto de Bienestar Familiar, de conformidad con el artículo 66 de la ley 75 de 1968. Sin embargo, el Código Civil deja abierta en ese campo, deja abierto la puerta para que los bienes mostrencos puedan ser efecto de ocupación de las minas y aguas y pues de ocupación. Las minas y aguas son bienes de uso público, lo que significa que pertenecen a la nación y no pueden adquirir ninguna ocupación en ningún momento, ya que son pues de la nación en sí, ¿listo? Por ser públicos. Ahora llegamos a la accesión del dominio, que está contemplado en el artículo 713 al 739 del Código Civil y nos indica que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta de ella. Los productos de las cosas pueden ser frutos naturales o civiles. ¿Listo? Clases de accesión. La accesión de frutos, entonces esa por la doctrina y la jurisprudencia han resaltado que los frutos que se obtienen de una cosa, ya sean naturales o civiles, no se constituye como modo de adquirir, ni como accesión, porque ya tienen un propietario. Ahora tenemos el acceso a inmuebles
e inmuebles. El propietario de un bien inmueble adquiere el dominio de otro inmueble que se junta a su forma natural. A este se encuentra que esta forma de accesión la constituye el aluvión, la avulsión y la mutación del cruce o albeo. ¿Listo? También tenemos la accesión de mueble a inmueble. Se presenta cuando una persona edifica siempre planta con naturales ajenos. La accesión de mueble a mueble es el modo por el cual el propietario de una cosa mueble que viene del carácter del principal adquiere el dominio y una cosa mueble accesoria. Tenemos la adquisición de dominio completado en los artículos 25.12 y 25.34 del Código Civil. Indica como modo de adquirir el dominio y como modo de extinguirlo. Como modo de adquirir el dominio se denomina la prescripción adquisitiva de dominio entendida como un modo de adquirir las cosas comerciales ajenas, posesión durante el transcurso del tiempo y demás requisitos de la ley. Bueno, se nos acotó el tiempo, era máximo un video muy corto, no quiero ser tan extensa con este caso, pero sí es muy importante para nosotros conocer sobre el tema de lo que es la adquisición, la tradición, todo esto. Entonces, pues, les deseo una feliz noche. Profesor, muchas gracias por el tiempo prestado en nuestras clases que fueron más virtuales, pero muy buenas. Un gran abrazo y Dios lo bendiga. Hasta luego.